Maleus Criminalum, un espacio de análisis criminológico. Aquí podrás encontrar temas relacionados a las ciencias de lo criminal. Esperamos que este podcast sea de tu agrado. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión de nuestro podcast Maleus Criminalum, en donde expondremos distintos temas relacionados a las ciencias criminales. En este capítulo 1 hablaremos de un tema muy conocido desde el ámbito televisivo y también literario, pero muy poco abordado desde lo científico. Nos referimos al tema de la psicopatía, a los conocidos como psicópatas. ¿Qué es una psicopatía? Hay mucha confusión entre los términos de sociopatía, psicopatología y psicopatía. Para ello tendremos la participación de la psicóloga Jenny Toro, quien nos hablará del tema de los psicópatas. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, maestra, ¿quiénes son los psicópatas? Bueno, para empezar voy a tomar las palabras de Robert Hare al decir que un psicópata es un depredador que manipula y se abre camino por la vida sin piedad, dejando una larga lista de corazones rotos, expectativas arruinadas y carteras vacías. Bueno, maestra, en realidad nos está usted hablando de mucha gente que conocemos allá afuera. Bueno, así es. Hay muchas personas allá afuera que tienen estos perfiles psicopáticos sin que nosotros lo sepamos, es decir, se ocultan a plena luz del sol. Bueno, puntualmente, ¿qué es lo que caracteriza a un psicópata entonces? Los rasgos más comunes son una mente simple y superficial, una personalidad egocéntrica y presuntuosa, tienen una falta notoria de empatía, culpa y remordimientos. También tienden a ser manipuladores, mentirosos, con un escaso control de impulsos y, por supuesto, las tendencias delincuenciales como el hurto, el asalto, la estafa e incluso el asesinato. También la bibliografía nos puede llegar a decir que los psicópatas tienen antecedentes de conflictos de conducta desde su infancia, peleas escolares, bajo rendimiento académico y esta gran particularidad que muchos llegan a tener, que sale justamente en las películas, que son esta tortura que se le hacen a los pequeños animalitos que se encuentran en su camino, ¿no es así? Sí, claro, desde muy pequeños se pueden involucrar en problemas, se notan inmediatamente porque llegan a ser muy violentos. Hay casos como el de estos niños asesinos, como John Venables y Robert Thompson, que secuestraron, torturaron y mataron a un pequeñito de 2 años por simple diversión. Y bueno, hablando de este tema, de estos casos, ¿un asesino serial podría ser un psicópata? No necesariamente. Muchos asesinos seriales no tienen las características de un psicópata. Muchos de ellos matan con otro tipo de perfiles que son principalmente psicopatológicos. ¿Aquí me puede explicar la diferencia entonces entre psicopatía y psicopatología? Sí, la psicopatología nos habla de los distintos trastornos que el ser humano puede llegar a tener. Aquí tenemos casos como la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de personalidad, etc. Entonces podríamos decir que algunos asesinos seriales matan por alucinaciones, ideas delirantes o algún otro deterioro cognitivo. Sí, así es, estos asesinos seriales no cumplen con un perfil psicópata. Bueno, pero sí podría haber asesinos seriales que son psicópatas, ¿verdad? Exacto, como el caso de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Bueno, ¿y qué es lo peligroso entonces de encontrarnos nosotros que vivimos en la realidad, en la vida cotidiana, con un psicópata? ¿Cuál es el riesgo de toparnos con ellos? Bueno, realmente la última consecuencia puede ser que uno asesine a su víctima, lo cual puede suceder por la escasa planificación del futuro que tienen. Recordemos que tienen un bajo control de impulsos, pero antes de eso, el psicópata va a buscar satisfacer sus propias necesidades a costa de nosotros. Va a querer robarnos dinero o va a querer vivir a expensas de nosotros. Nos va a querer aislar de nuestras redes de apoyo, diciéndonos que son malas influencias o que todos la traen contra él, etc. Cuidado porque pueden ocupar el cariño que les tienes para chantajearte. Los psicópatas que entran a los crímenes de cuello blanco saben hablar de tal forma que te envuelven con su discurso. Y en un primer momento les vas a creer, les crees que tienen empresas, inversiones, o que son altos ejecutivos, o que son extranjeros, que vienen a conocer gente nueva a tu país, etc.
Pero si analizas un poco su discurso, sin esa emoción que viene de encontrar un buen negocio, te puedes dar cuenta que son puras fantasías. Claro, también tengo entendido que el psicópata logra detectar fácilmente a sus víctimas, a todas estas a las que chantajea, a todas estas personas de las que vive de él o ella. ¿Sí? ¿Qué nos dice de eso? Sí, claro, los psicópatas son muy hábiles para detectar perfiles victimológicos, es decir, encuentran rápidamente a aquellas personas que son vulnerables para poder ejercer ese sometimiento que le va a permitir controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida social, incluso nuestras finanzas. Y bueno, bajo esta misma línea de pensamiento, aquellos que conocemos como sociópatas, ¿son psicópatas? Bueno, no necesariamente. El sociópata es el que ejerce su agresividad para causar un conflicto social, como pintar bardas o hacer daño en plena calle o cosas así. También sociópatas grandes los podemos encontrar en puestos más altos como de las bandas criminales, los narcotraficantes, pero justamente por eso no tienen que ser psicópatas precisamente, porque estos pueden llegar a presentar emociones hacia sus seres queridos. Incluso pueden llegar a desarrollar una insensibilidad para cometer actos atroces, algo que el psicópata no necesita porque él simplemente nació así. ¿En dónde es más común encontrar un psicópata? ¿Dónde los podríamos encontrar? Bueno, creo que mejor te voy a decir en dónde no los podemos encontrar, porque en realidad los podemos encontrar en cualquier lado. Bueno, ok, entonces, ¿en dónde no encontraríamos un psicópata? No los vamos a encontrar en ambientes culturales y educativos, no los vamos a encontrar trabajando duro por un objetivo, tampoco los vamos a ver aprendiendo algún idioma nuevo, instrumentos musicales o ahorrando para su vejez. Tampoco los vamos a encontrar en procesos psicoterapéuticos con sus parejas para mejorar su relación. Y si lo llegan a hacer es para tener una ganancia secundaria o para obtener algún tipo de ventaja en la psicoterapia. Son aquellos a los que típicamente les dicen a sus parejas, ya voy a terapia para que me perdones o cosas por el estilo. En donde sí los vamos a ver con mucha frecuencia es en ambientes carcelarios o lamentablemente en ambientes políticos. Bueno, entonces ya para ir cerrando este tema, ¿qué podemos hacer entonces para evitar caer en las manos de un psicópata? Primero, conocer el perfil de un psicópata, y es lo que buscamos con programas como Malleus Criminalum. Pero después es muy necesario conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros vacíos existenciales, nuestros traumas, para después trabajarlos en psicoterapia, porque de ellos se va a agarrar un psicópata para destrozarnos aún más la vida. Correcto. Pues le agradezco mucho, Jenny, esta información que es valiosísima para proteger nuestra integridad, nuestro dinero y nuestra vida, al final de cuentas. Y bueno, espero que este tema haya resultado interesante para todos aquellos que nos están escuchando y los invitamos a seguir nuestros canales, tanto en Spotify como en YouTube, porque vamos a analizar muchos temas más, a revisar muchos perfiles, como el caso de John Wayne Gacy, el llamado payaso asesino. Vamos a analizar a Richard Ramírez, a Ted Bundy, como lo había comentado la maestra, a Diane Downs, Dorotea Puente, que son perfiles muy interesantes de análisis, y muchos otros más. Muchas gracias por su atención y espero que nos acompañen en próximos capítulos. Hasta pronto. Este programa fue creado por el Instituto de Investigación en Psicología y Psicoterapia de México. Muchas gracias por escucharnos.